Vamos a comenzar nuestro shiur con una pregunta que yo más bien hice, no me hicieron a mí la pregunta. Y vi a alguien, me mandó un video, una persona me mandó un video por las redes sociales y estaba encendiendo una menorá en su casa. Y yo le pregunté que por qué encendía una menorá y por qué no encendía una januquía. Por supuesto, esta persona no es judía, una persona que simpatiza con el judaísmo, una persona que caviajol quiere acercarse al judaísmo, pero todavía con algunos conceptos un poco no claros. Y yo le dije a él, le decía a esta persona que ¿por qué hizo eso? ¿Por qué enciende todos los días? Porque él puso en su enunciado, todos los días enciendo la menorá de la casa, las siete de los siete brazos, la prendo todos los días y así celebro la festividad. Y yo, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde está escrito? ¿Por qué lo hace de esa manera? Y la respuesta fue que los rabinos Reshaim cambiaron lo que es la esencia de la menorá a la Hanukkía. Y que esos rabinos son unos Reshaim. ¿Saben lo que son Reshaim? Reshaim son malvados, traduce malvados. Y que esta persona me dijo, estudia tú el libro de los macabeos, estudia el libro de los macabeos para que te des cuenta ahí que los rabinos Reshaim cambiaron la esencia de lo que es la menorá. Y me entró, como ser humano, me entró un poco de incomodidad por la situación. Y yo le dije, creo que estás equivocado, o creo no, 100% estás equivocado. Shalom Aleichem a todos los que se unen. Le dije, estás 100% equivocado. Tú nos estás llamando entonces a nosotros, los rabinos, nos estás llamando Reshaim. Otra cosa que le dije es que la única menorá que se enciende es la de siete brazos, ciertamente, pero en el Beit HaMikdash, no en ningún otro lugar. Y tiene que ser la menorá que fue hecha para el Beit HaMikdash, encendida por un Cohen, que se enciende en ese lugar Kadosh, no en otro lugar. No existe encender una menorá fuera del Beit HaMikdash, y mucho menos imitar una. Entonces, estoy escribiendo un artículo y quiero comentárselo para hablar un poco referente a Hanukkah, porque hay personas que quieren acercarse, hay personas que quieren acercarse al judaísmo, pero quieren acercarse, tal vez quieran hacer conversiones, la verdad es que no lo sé, o las personas dicen, no quiero ser judío, pero soy israelita, soy hebreo, y empiezan a inventar una cantidad de cuestiones que créanme que nosotros los rabinos, la verdad es que esta situación, por un lado nos aterra, porque si son personas que son serias, personas que quieren obedecer al creador del universo, una de las cosas que tienen que hacer es no estar imitando, no estar robando una identidad, Shalom, Efraín, no estar robando una identidad, etcétera, etcétera, de los cuales los rabinos lo han dicho de muchas maneras, de muchas formas, pero las personas siguen queriendo hacer lo que quieren hacer y está bien que hagan lo que quieren hacer, no estamos obligando a nadie, pero les voy a compartir del artículo que estoy escribiendo algo muy corto. Dice así, la menorá de 8 brazos, invento de los rabinos o debemos encender la menorá de 7 brazos. Realmente no consigo un título más corto para esto, para el artículo. Y me explayo de la siguiente manera. A continuación presento una explicación clara basada en el Talmud, la Halajá, del por qué la menorá del Beit HaMikdash no puede reproducirse y por qué en Hanukkah se usa una menorá de 8 luces más el shamash. ¿Por qué es así?
Lo haré de forma ordenada, lo haré de una forma pedagógica, apoyándome en la Torá, apoyándome en la Gemara y en los poskim. Así empiezo yo el artículo. Como punto número 1 digo, la prohibición de reproducir la menorá en el Beit Hamikdash. La Torá escribe la menorá con enorme precisión. Nosotros podemos ver en el pasuk de Shemot 25:31 que dice, harás una menorá de oro. Le dice a Hashem, a Moshe Rabenu, que hará una menorá de oro. Hazal aprenden de aquí, es decir, Jajamín aprenden de aquí que la menorá del Beit Hamikdash no es solo un objeto, sino un utensilio que es sagrado. Un Keli Kadosh. La Gemara en Abodá Zará 43a enseña lo siguiente. Una persona no debe hacer una cosa con la forma del Eijal, ni una menorá con la forma de la menorá del Beit Hamikdash. Así dice Maseje Abodá Zará 43a. Y de aquí se aprende una prohibición explícita de reproducir algo. ¿De reproducir qué? De reproducir el Eijal, el Mizbea y la menorá de 7 brazos. Está muy claro, como dice la Gemara, y esta persona llamó a los rabinos Reshaim, porque cambiaron la esencia. Profundicemos un poquito más en esto. ¿Cuál es el motivo de que se dio estas prohibiciones? Los Rishonim explican. Respecto a la unicidad del Beit Hamikdash, la menorá representa la Shejinah, no es la Shejinah, es una iconografía, es un simbolismo. Es decir, es un simbolismo de la Shejinah, de la sabiduría divina y la luz espiritual de Israel. Consecuentemente, en esto se tiene que evitar la banalización de lo sagrado. Siendo así, reproducir para uso común sería rebajar el estatus de la menorá del Beit Hamikdash. Hacer uno parecido es asur, y encenderlo en un lugar que no se tiene que encender es totalmente contradictorio. ¿Es la proyección? No. No estoy diciendo que es la proyección. Representa la Shejinah. ¿Sí? Es una iconografía. Es algo simbólico, pero no está diciendo que sea, ni que representa, ni que es una proyección. Es un icono que tenemos ahí para recordarnos a nosotros de la sabiduría divina, de la luz espiritual de Am Israel. ¿Nahom? Entiéndase eso en ese sentido. Ahora bien, dicen Jajamín que no se puede reproducir en forma exacta. No se puede reproducir la menorá del Beit Hamikdash en forma exacta. Es decir, la prohibición de hacer una menorá de 7 brazos, incluso si no es de oro, según muchos poskim, no se puede hacer. Y esto nos lleva a nosotros a preguntarnos algo. ¿Por qué hoy en día hay tantas menorot, que es el plural de menorá, que se venden en las calles, que se venden en las tiendas, aquí en Israel, en cada esquina, en cada judaica, usted va a conseguir una menorá de distintos tamaños, pero también la va a conseguir de distintos modelos. Va a tener 7 brazos, pero distintos modelos. Ahora, si hay una prohibición de hacer una menorá tal cual como estaba en el Beit Hamikdash, porque hoy en día hay muchas menorot. No estamos hablando de la Hanukkah, que es otra cosa. Hay muchas menorot. Jajamín dicen que sí se puede hacer. Algunos dicen sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque no es la misma menorá. No están reproduciendo la misma menorá que estaba en el Beit Hamikdash, sino que están haciendo una representación de la menorá que estaba en el Beit Hamikdash de una forma distinta. ¿Para qué? Para nosotros recordarnos de que en el Beit Hamikdash había una menorá. ¿Me hago entender con eso? Usted no va a conseguir ninguna menorá en ninguna tienda, en ninguna judaica, no va a conseguir una menorá igual, idéntica a la menorá que está
o que estaba en el Beit HaMikdash, que está en la plaza camino hacia el Kotel, la menorá grande que está ahí, que está en foto. Ahorita, un momento. Esa menorá es de oro como tal. Ok, una pregunta, seguro. Ok, mientras formulas tu pregunta. Ahora bien, sigue diciendo Jajamim lo siguiente. La opinión del Rambam, que es muy importante aquí, la opinión del Rambam, como está escrito en Gilhot Bet Habekirá 7:10, nos dice, el Rambam dictamina claramente, está prohibido hacer una menorá con 7 brazos, aunque sea de otros metales, incluso para decoración. Ese es el din del Rambam. El Rambam dice totalmente azur hacer una menorá, incluso para decoración. Ok, Jorge pone, según tendiendo, los sabios le entregaron conocimiento a los profetas. No entiendo la pregunta, amigo mío. Ok, si me formulas mejor la... Y estos, a los de la congregación, ellos tenían el diseño original de la primera. Cuando a Moshe se le dio la orden de fabricar la menorá, Moshe no sabía cómo hacerla. No sabía. ¿Y quién fue el que tuvo inspiración divina para hacerlo? ¿Se acuerdan el personaje? Bexalel hizo la menorá. ¿Se acuerdan? E incluso Moshe Rabenu no sabía y dice el Midrash, que la menorá milagrosamente salió del fuego. Así dice el Midrash. Algunos creen, algunos dicen es una hipérbole, etcétera, etcétera, como sea, Bezalel la creó. ¿Najón? Ok. Entonces, Rabotai, fíjense, el Ramán dice, es azur ni siquiera para decoración. Ni siquiera no se puede hacer, dice el Ramán, no se puede hacer una menorá, ni siquiera como una imitación de la que está en el Beit HaMikdash. Ni siquiera. Ni siquiera que sea ensamblada, nada, porque la menorá tenía que ser de una sola pieza fundida de oro. Y la que está cerca del cótel, en la plaza de la menorá, ahí usted ve, se da toda la vuelta a la cúpula y va a ver que no tiene soldaduras alguna. Ok, este Pesaj alajá del Rambán, que está en Kilhot Beja Bejirá 7:10, es aceptado por la mayoría de los jajamim. Entonces, ¿por qué la menorá de Hanukkah tiene 8 brazos? No fue por los rabinos Reshaim, como dijeron o como me hicieron saber, que cambiaron la esencia de lo que es para minimizar el milagro o qué sé yo. La verdad es que no sé de dónde se basaron para tal concepto, pero creo que es bueno que estamos en Hanukkah, aclaremos un poco este asunto antes de seguir hablando del Mashiach. Ok, Jorge, pero la menorá, las que volvieron a Israel, Judá, algunos la habían visto, eso entiendo, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Entonces, Rabotai, ¿por qué la menorá de Hanukkah tiene 8 brazos? Más uno, que es el Shamash, que serían 9. Aquí está el punto clave de lo que estamos analizando en este momento. La menorá de Hanukkah, presten atención, la menorá de Hanukkah no representa la menorá del templo. En eso estamos de acuerdo. Sino que representa la menorá representa el milagro, la Hanukkía representa el milagro del aceite. Porque el milagro no fue por la menorá de 7 brazos, que si bien es cierto, el Cohen Agadol encendió la menorá de 7 brazos en el Beit HaMikdash, el Cohen Agadol lo encendieron los Kohanim, perdón, no fue el Cohen Agadol, los Kohanim encendieron el Beit HaMikdash, encendieron la menorá que estaba en el Beit HaMikdash, estaba sellado el tarro, estaba sellado y tenía la firma del Cohen Agadol, no había sido purificado, y ese aceite ardió durante ¿cuánto tiempo? Durante 8 días, hasta que se pudo fabricar otro aceite nuevo una vez más. Entonces, la menorá de Hanukkah, es decir, la Hanukkía, no representa la menorá del templo,
Porque hay un Pesaj alajá, hay un din de la Torá que no podemos fabricar una menorá igual a la que estaba en el Beit HaMikdash y tenerla en nuestras casas y prenderla. ¿Por qué? Porque tendría que prenderla primero el Kohen Agadol. Hoy en día tenemos Kohanim, pero no se sabe quién va a ser el Kohen Agadol como tal. ¿Sí? Segundo, no podemos encenderla en las casas, tendríamos que encenderla en el Beit HaMikdash y no tenemos templo, pero tenemos que hacer algo para recordar el milagro y es aquí donde dicen Jajamín que la Januquía no representa la menorá del templo, sino que representa el milagro del aceite. Y está escrito en la Gemara, en Maseje Shabbat 21b, encontraron una sola vasija de aceite puro, de lo cual alcanzaba para un día, pero el milagro fue que ardió para 8 días, ya lo vimos. Por eso Hazal, Jajamín, establecieron Leshaná al año siguiente, lo fijaron como días festivos. La estructura de la Januquía que tenemos que ver tiene 8 luces, representa simbólicamente los 8 días del milagro y recordemos, no representa la menorá, sino el milagro del aceite que ardió 8 días. El shamash, que es la luz auxiliar, está separada del conteo. Entonces, si nosotros tenemos la Januquía, se va a dar cuenta que tiene 9 bracitos. El shamash no se cuenta, tiene 8 por los 8 días como tal. No hay intento alguno de imitar la menorá del Beit HaMikdash, ni mucho menos decir que los rabinos reshaín cambiaron la esencia. Todo lo contrario, los rabinos, como los llamaron reshaín, se cuidaron mucho de no atentar en contra de una prohibición explícita de la Torá que aparece en la Gemara. Y precisamente el número 8 de la Januquía evita cualquier confusión halágica entonces. ¿Cuál es la confusión halágica? Que tendría que venir un Cohen, el Cohen Agadol, a encender la menorá. ¿En dónde? En el Beit HaMikdash. No tenemos Beit HaMikdash. No tenemos el aceite que se preparaba en ese tiempo. Hoy en día tampoco está. Y ya podemos ver entonces lo que implica la confusión halágica. Entonces tenemos diferencia esencial entre la menorá y la Januquía. La menorá o la Januquía versus la menorá del templo, 8 luces más el shamash. La del templo, 7 brazos. La Januquía recuerda el milagro del aceite. La menorá del templo es un utensilio sagrado, un kelika 2. La Januquía que tenemos en nuestros hogares es uso doméstico para recordarnos del milagro que ocurrió en la guerra de los Macabim, ¿sí? Con los helenistas. La menorá del Beit HaMikdash es uso exclusivo del Beit HaMikdash. La Januquía obligatoria de encender, porque es una misvá que Jajamín establecieron. La menorá del Beit HaMikdash es prohibido de reproducirla y encenderla fuera del Beit HaMikdash. La Januquía simboliza la victoria espiritual. La menorá simboliza la Shejina. Es una iconografía de la Shejina. Dejémoslo hasta ahí. Es un artículo que estoy escribiendo. Ulay podemos estudiarlo después con mucha más profundidad porque lo estoy desarrollando. Estoy buscando los Maré Makomod de esto para dar fuentes claras de que no es Rabotai como se explicó o como se me dijo que fueron los rabinos reshaín que cambiaron y como dicen los mexicanos, da coraje pues, ¿sí? La manera jocosa, da coraje que venga una persona, con todo respeto lo digo, una persona que no sea judía y quiera enseñar judaísmo, no ser judío, es como un médico, es como una persona que se disfraza de médico y quiere enseñarle a hacer una operación de coronaria,
de ventrículo izquierdo de un corazón, enseñarle a un cirujano. Por favor, Rabotai. Bueno, quería compartir esa anécdota con ustedes que me llevó a profundizarlo mucho más. Tengo el concepto, pero es bueno siempre buscar los Marima Komot, escribirlos, analizarlos una y otra vez. Bueno, Rabotai, ahora sí, seguimos con nuestro estudio referente a lo que es el Mashiach y quedamos en que el Mashiach iconografía, es una iconografía. Iconografía busca el concepto en YouTube, que es iconografía, es un icono, es como un símbolo, es algo que nos hace recordar, pero no es realmente eso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos siguiendo nuestro tema, Rabotai, vamos a ver, estamos 7 personas conectadas y vamos a hacer algo hoy. Como siempre se conectan las mismas personas, saludamos a Jorge, a Baksheva, a Elisheva, a Hanna, a Majunco y a Isabel. Casi siempre son los mismos que se conectan, que están estudiando conmigo. Entonces voy a abrir la parte de invitación y si ustedes quieren subir y quieren preguntar, no escribir, sino preguntar, pueden hacerlo directamente. A ver, cómo hacer. Aquí están. Entonces, vamos a invitarlos a los que están conectados, a los que sé que siempre están conectados conmigo estudiando. Les doy el privilegio, si quieren subir y estar ahí, participar, hablar, pueden hacerlo con toda libertad. Pueden levantar la manito o decir, me gustaría decir esto, Rab, explíqueme esto, para escucharles a ustedes también. Vamos a ver cómo nos sale el día de hoy de esta manera. ¿Qué les parece? Lo que sí les voy a pedir es que pongan sus micrófonos en silencio. Pongan sus micrófonos en silencio porque si no los ponen en silencio, entonces yo escucho el retorno. A ver, si no yo se los silencio a ustedes. Silenciar. Ok, listo. Un momentico. Arreglé un problema técnico aquí. Un momento, Rabotai. Un momentico, por favor. Estoy monitoreando en otro lado aquí, pero me pasó algo. A ver. Ok. Ok. A ver. Ok, bueno, seguimos. Entonces, les decía, estamos hablando, o quedamos en nuestro Sheur anterior referente a que el Mashiach tiene que construir el Beit HaMikdash. Habíamos quedado ahí, la construcción del Beit HaMikdash. Todos sabemos, no te preocupes, Hanna, por eso. Todos sabemos que qué era lo que se hacía en el Beit HaMikdash, el Abodá a Hashem que hacían los Kohanim, todo ese servicio que ellos tenían para el creador del universo, los korbanot que daban, los distintos tipos de korbanot, los leviín, que ellos ocupaban un cargo muy especial, muy importante también. Cada uno de ellos se preparaba durante todo un año para ministrar una semana, llamémoslo así, el servicio del Cohen Agadol que hacía, qué se hacían con las partes de los animales que quedaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo interesante referente al Mashiach y es que si el Beit HaMikdash es hecho por el hombre, si el Beit HaMikdash va a ser hecho por el hombre o va a ser construido por el cielo. ¿Por qué?
Porque las profecías nos dicen a nosotros, en varias partes, los profetas dicen, y vendrá el Beit Hamidash, o vendrá el Santo Templo, Minashamayim, etcétera, etcétera. Y pareciera que crea confusión en medio de nosotros. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos eso. ¿El Beit Hamidash será construido por la mano del hombre o el Beit Hamidash vendrá realmente del cielo? ¿Qué enseña Rabbeinu Hakadosh referente a esto? Rabbeinu Hakadosh se basa en el Rambam. Rabbeinu Hakadosh, en base al Rambam, escribe que será Mashiach quien construirá el Santo Templo. Será Mashiach quien construirá el Beit Hamidash. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito eso? Eso está escrito en Yahasakah Melahim 11.4. Ahí está, tenemos la fuente. El Rambam dice en Yahasakah Melahim 11.4 que será Mashiach quien va a reconstruir el Beit Hamidash. Consecuentemente, seguimos arrastrando aquella pregunta que nosotros hicimos cuando comenzamos este estudio, y es, ¿qué función tendría el Mashiach si el Beit Hamidash estaba en pie en ese tiempo? ¿Cuál era la función del Mashiach? No iba a tener ninguna función. Lámalo, ¿por qué no? Porque nos están diciendo el Rambam que el Mashiach construiría el Beit Hamidash. Consecuentemente, tenemos que ir al comentarista clásico de la Torá, que es Rashi, y Rashi mantiene que el tercer templo será construido por Boreolam. Entonces, esto nos lleva a nosotros a muchas confusiones. Lama, ¿por qué es así? Porque por un lado nos dice el Rambam que el Mashiach construirá el Beit Hamidash, pero por otro lado, Rashi, que es el comentarista clásico de la Torá, el comentarista por excelencia de la Torá, no solamente de la Torá, sino también de la Gemara, nos dice que es Hashem Yitbaraj quien va a construir el Beit Hamidash. ¿Y dónde se basa Rashi? Rashi se basa en Shemot 15:17. Y Rashi está basado en Shemot 15:17, pero se apoya en el Tikunei Zohar 8 en la página 24a. Entonces surge una pregunta interesante. ¿Cómo es posible resolver estos diferentes puntos de vista? ¿Cómo nosotros podemos resolver estos dos puntos de vista que chocan como locomotoras a alta velocidad? ¿Cómo podemos nosotros compaginar esto, Rabotai? ¿Cómo podemos nosotros vislumbrar este acontecimiento que está ante nuestros ojos? Un momento, otra vez. Ok, seguimos. Entonces, Rabotai, de cierto modo, la respuesta depende de las diferentes opiniones expresadas en el Talmud. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos una Torá Shebeal Peh. Tenemos una Torá o una tradición hablada, transmitida de generación en generación. Desde los tiempos de Moshe Rabbeinu hasta nuestros tiempos. Ulay, quizás ciertamente se alteró un poco la tradición, pero no deja de ser la esencia como tal de la Avodat Hashem, de cumplir con el Creador del universo. Vamos a aceptar a Jorge, que se le había caído el internet. No sabemos qué le pasó a Jorge, ya está aquí con nosotros. Colacabod. Ok. Cuando quieran, Rabotai, hacer una pregunta con... ¿Cómo es? Pueden hacerlo, pueden hacer la pregunta con toda confianza. Vamos a ver cómo nos sale esto, ya que los conozco, sé quiénes son los que siempre están conmigo, y a esos voy a subir al Siur. Entonces, Rabotai, ¿cómo nosotros podemos compaginar todo esto, Rabotai Bamoray? Elisheva, vamos. Está conectada Elisheva, pensé que no estaba. Ok, ¿cómo nosotros podemos, Rabotai, estos dos puntos de vista que chocan,
parecieran chocar, cómo nosotros podemos conciliarlos, cómo podemos nosotros decir, no, ciertamente será Mashiach el que construirá el Beit HaMikdash, pero viene otro y dice, no, espérate un momento, no es Mashiach quien va a construir el Beit HaMikdash, sino es Boreolán mismo quien lo va a construir. Y quizás, Caviajol, nosotros podemos decir que hay una tercera interpretación. No sé si ustedes han escuchado la célebre frase que dice que donde hay dos judíos hay tres maneras de interpretación distintas. ¿Y cuál es la tercera interpretación distinta? Hecho por el hombre. ¡Wow! Entonces esto nos lleva a nosotros nos lleva como que a más preguntas que respuestas. O va a ser construido por el Mashiach, o va a ser construido por Hashem, o va a ser construido por el hombre. ¿Cuál de las tres posiciones es la correcta? Entonces, Rabotai, depende de las diferentes opiniones expresadas en el Talmud, como está escrito en Maseje Berajot 34b de la vida en tiempos del Mashiach. ¿Cómo así? Dice, respecto de la vida en tiempos del Mashiach, ¿será algo milagroso a manera de pregunta? ¿O será una extensión de la vida tal cual la conocemos ahora, pero sin odios ni celo, sin enfermedades ni pobreza, como lo vimos en el Shiur anterior? ¿Será algo milagroso el advenimiento del Mashiach, que Mashiach se presente delante de nosotros? ¿Será algo milagroso? No va a haber enfermedades, la vida se va a extender, todo el mundo va a pasarla de lo bueno, etcétera, etcétera. ¿O será la vida tal cual como la conocemos, pero sin odios, sin guerra, sin enfermedades, sin pobreza, etcétera, etcétera? Rabotai, numerosas fuentes que hablan sobre los días del Mashiach, que está a todo lo largo y ancho del Talmud, indica que ambos puntos de vista, que el Beit HaMikdash será construido por el Mashiach, que el Beit HaMikdash será construido por Hashem, que el Beit HaMikdash será construido por nosotros, todos estos puntos de vista son válidos. Todos son válidos. No sé si ustedes vieron la película El violinista sobre el tejado. Hay una escena en la película El violinista sobre el tejado que están discutiendo algo. Y recuerdo que está el protagonista que se llamaba Tevi. Están discutiendo, no recuerdo qué en sí, pero llega alguien y discute y le dicen a Tevi, Tevi, ¿qué opinas tú de lo que está ocurriendo? Y Tevi le dice, tienes razón en lo que tú dices. Y la otra persona sigue discutiendo y le dice, ¿y qué piensas tú de lo que yo dije ahora, Tevi? Y él le dice, tienes razón en lo que tú estás diciendo. Y el tercero que está ahí le dice, espérate un momento, Tevi. ¿Cómo, digamos unos nombres ficticios, cómo que Yehudá y Shimón estás de acuerdo con ellos tres? ¿Cómo con ellos dos? ¿Cómo es que tú estás de acuerdo con Shimón y con Reuben? Digamos que se llaman así, Shimón y Reuben. ¿Cómo es que tú estás de acuerdo con ellos? Y él se queda viendo, digamos, a Levi y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Podemos captar la esencia de eso. Eso es parte que está en la Gemara. Ahora bien, todos estos conceptos, Rabotai, son válidos. Que el Beit HaMikdash va a ser construido por Hashem es válido. Que el Beit HaMikdash va a ser construido por el Mashiach es válido. Que el Beit HaMikdash va a ser construido por nosotros los hombres también es válido. Todos son válidos. Decir que el Beit HaMikdash va a ser construido única y exclusivamente por el Mashiach, entonces empieza la carreta, como solía decir mi padre de bendita memoria, empieza la carreta a andar así como con un caucho espichado, un vehículo con un caucho, con un neumático desinflado. Entonces, es decir, que cuando Mashiach le sea revelado plenamente a toda la humanidad y sea entonces aceptado como el rey del mundo, todo lo que suceda en la vida será milagroso. Utopía, no lo sabemos. ¿Saben lo que es utopía? No sabemos si será una utopía, si será un concepto per se, tal cual como lo está explicando Rabbeinu Hakadosh, pero de algo estamos seguros y es que va a ocurrir un acontecimiento tan grande en la historia de la humanidad que todas las naciones del mundo volverán sus ojos a Israel, todas las naciones del mundo, de una u otra manera, dirán, queremos ir y alabar a tu Dios porque sabemos que tu Dios está contigo.
y es el que hace todos estos milagros. Entonces, en ese acontecimiento, el Mashiach será aceptado como rey del mundo y todo lo que sucede en la vida será milagroso. Ahora nos encontramos, Rabotai y Amorai, sin embargo, en los últimos siglos del sexto milenio. Nos encontramos en el último siglo del sexto milenio. ¿Qué tiene que ver? Wow, esto tiene que ver algo muy, muy profundo en lo que es, llamémoslo así, en lo que es el reloj profético de Hashem. Estamos en el sexto milenio, culminando el sexto milenio y estamos en la antesala del séptimo milenio. Y dicen Jajamim, está escrito en Maseje Sanedrim, que el mundo fue dado para que se establezca por 7 milenios. Concepto muy profundo, escatológicamente hablando, proféticamente hablando, a lo que los creemos que va a ser así. Estamos ya culminando, así como nosotros tenemos los 6 días de la semana y en el séptimo descansamos, que es una alegoría, Jorge, es una iconografía de lo que ha de acontecer en los tiempos previos al Mashiach. Así como nosotros trabajamos 6 días y nos preparamos en el sexto día, nos preparamos para recibir el Shabbat, que es el séptimo. De la misma manera, el mundo en general, en el aspecto profético, estamos acabando ese día, el sexto día, para entrar en el séptimo. Consecuentemente, la transición de nuestras vidas diarias hacia la real revelación del reino del Mashiach se irá desarrollando tal como lo hace la vida ahora. Aunque con constantes avances en el nivel de vida, las áreas de salud, comodidad, envejecimiento y demás, todo eso se va a ir mejorando. Como hemos visto, Rabotai, el concepto de Mashiach es el concepto de Da'at. El concepto de Mashiach, cuando dice el concepto de Da'at, es el concepto del conocimiento. Un mayor conocimiento que se infundirá sobre toda la humanidad y una conciencia de Hashem como nunca antes lo ha visto, lo ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y eso delante de nuestros ojos está pasando. Ahorita algunas personas no lo ven bien, no lo perciben, etcétera, etcétera. Pero ante nuestros ojos está pasando el acontecimiento de que toda la tierra se está llenando del conocimiento del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está pasando delante de nosotros. Entonces, en este sentido, Rabotai y Amorai, es posible ahora mismo percibir la reconstrucción del templo a través del Mashiach. Una vez más lo digo. Todo este acontecimiento que está pasando delante de nuestros ojos, todo este ir y venir de Israel como centro en la tierra, de todo lo que acontece, de que muchas personas quieren volcarse al conocimiento de la Torá, a estudiar Torá. Ahorita, con toda honestidad, están estudiando mucho de una manera totalmente desordenada, no saben cómo, por eso se están levantando líderes judíos, enseñando de las 7 leyes de Noaj, a cómo vivir los no judíos conforme a esas leyes, etcétera, etcétera. Otras personas que tienen alma judía conectándose con el judaísmo. Y eso lo explica el Arizal, lo escribió mi Rafael Cohen Soae en el libro Los secretos del Arizal, que habla referente a ese tema de las almas judías. Creo que se los dije en el siglo anterior. Cómo ellos están entonces regresando a Kadosh Baruj Hu. Y de hecho el Arizal dice, Mashiach no vendrá hasta que las almas de los conversos regresen. Así dice el Arizal. Y dice otra cosa interesante. También dice, ciertamente, hay mucha información y a veces se confunde ciertamente. El Arizal dice también que la causa por la cual los hijos de Israel fueron al exilio, ¿cuál fue la causa? Para buscar las chispas de Kedushá, las chispas de santidad que cayeron en cuerpos no judíos
cayeron en cuerpos cabiajol no judíos, para que suene más bonito, cayeron en cuerpos no judíos, y ellos vayan y recojan esas chispas de santidad y las traigan al creador del universo. Un tema interesantísimo, es decir, de hacer Gerim. ¿Y dónde nosotros podemos ver eso? Nosotros estudiamos la parashá pasada, Rabotai. ¡Wow! Me veo lindo. Nosotros, esos lentes, nosotros estudiamos la parashá pasada, que la vida de Abraham, la vida de Isaac y la vida de Jacob, ellos tres hicieron Gerim. Ellos tres pregonaron del conocimiento del creador del universo en medio del lugar donde ellos estaban. Lo hizo también, lo hizo Abraham, recogió la chispa de santidad que fueron diseminadas por Adán, las recogió también Isaac y las recogió también Jacob. Y es interesante, pero ahí no terminó todo. ¿Por qué? Porque se hablan de los 4 exilios más uno que está escondido, que es el ismaelita. Y Hashem permitió entonces que todo Israel fuera al exilio. ¿Para qué? A buscar las chispas de santidad que están diseminadas en el mundo. Y ellos tienen que regresar. Concepto interesante también. Entonces, todo esto del conocimiento del creador del universo, del estudio de la Torá per se como es, bajo los parámetros que cada uno de nosotros tenemos que estudiar, bien sea el judío con Taryá Mitzvot, los no judíos con Sheva Mitzvot, etcétera, etcétera. Todo esto mismo, Rabotai, nos dicen los Jajamín que en este sentido es posible ahora mismo percibir la reconstrucción del templo a través de la esencia del Mashiach. Está ocurriendo delante de nuestros ojos. Aquí cerca, a unos 20 minutos de aquí de casa donde estamos, queda el Kotel, y está el museo del Kotel. Y ahí están todas las vestimentas que van a tener los Kohanim y el Kohen Agadol. Todos los utensilios que van a utilizarse en el Beit HaMikdash, todos están ahí. Todos fabricados con oro, etcétera, etcétera. Tal cual como manda la ley, como manda la halajá. Entonces, Rabotai Beamorai, existe en esta época de materialismo consumista un notable despertar de la espiritualidad. A pesar de que estamos en una era, también en una era que es muy atroz, una era de consumismo, una era también donde muchos valores se han perdido, porque a la par cuando surge, dice Larizal, a la par cuando hay una shefamina shamayim, cuando hay una abundancia del cielo, de una conexión espiritual que la persona quiere tener con Hashem, también se levanta el Yeser Hará. El Yeser Hará no es enemigo de Hashem. No es alguien que tiene unos poderes semejantes al creador del universo, como esos cuentos de hadas que dicen que está el que es bueno y está el que es malo, que tiene los cachitos y un tridente, y él se rebeló en contra de Hashem y Hashem lo arrojó del cielo junto con una 10ª parte de los ángeles, etcétera, etcétera. Malinterpretan conceptos del Naj que no son nada así, nada correcto. Por lo menos el judaísmo no lo enseña, no enseña nada de eso. Rabotai, las paradojas entonces de la vida exigen respuestas a preguntas que antes la gente no hubiera pensado formular siquiera. Y es así que Da'at, que es el conocimiento, está siendo construido hoy en día. Y esto ayuda a la reconstrucción del templo de manos de quién, no solamente de manos del Mashiach, que ha de venir, sino de nuestras propias manos también. Somos los responsables, cada uno de nosotros, en reconstruir el Beit HaMikdash. Muchos pensarán, la construcción del Beit HaMikdash, yo no tengo nada que ver ahí, no es mi problema, cuando esté construido yo voy a la fiesta, yo voy a la pachanga, voy y disfruto, etc. Pero no es así. Lámalo, ¿por qué no? Porque nosotros también, nosotros somos responsables, así como es el Mashiach, así como Hashem lo reconstruirá, nosotros somos los responsables de la reconstrucción del tercer templo. De hecho, cuando llega Tisha B'Av, Rabotai Beamorai, cuando llega Tisha B'Av y el templo no ha sido reconstruido en Tisha B'Av, nosotros somos culpables de su destrucción. Es una mística que nosotros tenemos.
Por eso en Tisha B'Av es un ayuno que se equipara, tiene la misma alajot que el de Yom Kippur. Por eso lloramos amargamente, porque todavía el templo no está construido. Y pensamos, ¿qué dejé de hacer yo hoy que el templo no se construyó por mi culpa? Y eso es lo que tenemos que pensar todos nosotros. ¿Por qué el templo no ha sido construido? Y están los más que dirán, es responsabilidad del Mashiach. Otros dirán, es responsabilidad de Hashem. ¿Y mi responsabilidad qué? ¿Qué hago yo para la reconstrucción del templo? Rabotai. Y es así que Da'ad está siendo construido. El conocimiento, el templo individual de cada persona se está formando lentamente con seguridad para llegar a ser un ámbito natural de la espiritualidad, de ese gran Beit Hamidash que esperemos pronto tener delante de nuestros ojos. Está escrito en Shir Hashirim 1.4 lo siguiente: Moskeini ajareja naruxa, acércame a ti y entonces correremos. Las consonantes de las palabras Mishkan, las consonantes de la palabra Mishkan, Rabotai y Amorai, que traduce al español santuario, son las mismas que encontramos en la palabra Moskeini, que significa acércame. De manera tal que es el deseo más profundo e interior de una persona el ser atraída hacia la espiritualidad, hacia el creador del universo. Pero necesita la persona de las herramientas con las cuales desplegar ese deseo en todo su potencial. Siendo así, valga la pregunta, ¿cuál es ese potencial que nosotros tenemos? Y dice Rabenu Hakadosh, para la reconstrucción del tercer templo, de la cual nosotros somos responsables, lo que nosotros tenemos que hacer, esa herramienta que tenemos que tener, es la plegaria, el itbodedut, ese aliento de vida. ¿Se acuerdan que estudiamos en la clase pasada, tal vez una clase un poco engorrosa, un poco fuerte? Pero estudiamos de lo que es el aliento del Mashiach, las fosas nasales del Mashiach, la tefilá, etcétera, ¿se acuerda? Entonces la tefilá juega un papel fundamental. La plegaria es una herramienta. Como hemos visto, la plegaria, el Mashiach y el Beit Hamidash son conceptualmente la misma cosa, una misma cosa. Mediante la plegaria uno siente Moskeini, la atracción de la espiritualidad, es decir, uno siente la construcción del propio e individual Beit Hamidash dentro de nosotros. Y la palabra Mishkan también se asemeja a la palabra Mishkan también se asemeja a la palabra Shejinah, es decir, la presencia de Hashem. Consecuentemente, construir nuestra mente para recibir la presencia de Hashem es construir el santuario mismo, es construir el Beit Hamidash, es construir el Mishkan, es acercarnos al Creador del universo, es ser responsable cada uno de nosotros de una piedra de ese Beit Hamidash. Por lo tanto, cuando preguntamos si el templo, si el Beit Hamidash, será construido por el hombre, será construido por el Mashiach, o será construido Minashamayim, por el cielo, vemos que ambas opiniones son correctas. De acuerdo al Rambam, dado que el poder del Mashiach, el poder de la plegaria, ya prevalece en el mundo, el poder del Mashiach, que es el poder de la plegaria, prevalece en el mundo, cada persona se encuentra ahora mismo construyendo su Beit Hamidash individual. Y la opinión de Rashi se hará realidad cuando toda la humanidad esté preparada para el Mashiach. Y en ese momento, la construcción del templo del Beit Hamidash será realizada por Hashem mismo, una estructura que nunca será destruida. Nunca esa estructura será destruida.
Entonces nosotros somos responsables de la construcción del Beit HaMikdash con nuestras tefilot. Porque tenemos, cada uno de nosotros, tenemos esa arma esencial que tiene el Mashiach, que es la tefilá, también nosotros la tenemos. También los noágidas, unidos juntamente con nosotros, trabajando mancomunadamente, cada quien en su frente de batalla, sirviendo a Hashem Yisbaraj, cada uno juega un papel fundamental en el advenimiento del Mashiach Emet, del verdadero Mashiach, y en la reconstrucción del tercer templo. Y para esto, entonces también, que se dé delante de nuestros ojos, existe también un acontecimiento interesante que tiene que ocurrir. ¿Y cuál es? El retorno de los exiliados. Y Bezrat Hashem, si Mashiach no ha venido mañana o no ha llegado hoy, vamos a estudiarlo. Bezrat Hashem, mañana vamos a estudiar este punto del retorno de los exiliados, que tiene también un papel fundamental en la construcción del Beit HaMikdash y en todo esto que estamos estudiando del Mashiach Emet. No se vayan, Rabotai, voy a poner una música para que podamos escucharla, meditemos un ratico, o si quieren subir y quieren comentar, hablar del estudio, alguna pregunta que tienen, me gustaría escuchar su voz también. Si se atreven, pueden hacerlo, con toda confianza. ¿O quieren que ponga musiquita? Ustedes me dicen. שירו למלך סיפרס מבויו ואתו שירו ואתו שירו למלך אתו שירו שירו למלך סיפרס מבויו ואשרי עבודו בוי עבודו המשמיעים בכל שבחו ויעתו בונים שירו 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 למלך שירו שירו למלך אוי וישרי עבודו אוי עבודו המשמיעים בכל שבחו ויעתו בונים שירו שירו
Qué linda música, ¿cierto, Jorge? Estabas cantando. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué te parecen los Shirin? Haxamea, Sadik, Haxamea. ¿La estás pasando bien? Qué lindo. Seguro que sí, querido, seguro que sí. Se siente algo muy, muy lindo, muy hermoso cuando uno estudia con simpleza, sin debate, sin molestarse, sino todo lo contrario, como dice Rabenu Hakadosh, Rabenu Nachman, estudiar de la emuná, de la fe, de que no hay nada fuera del creador del universo. Y eso realmente nos lleva a conectarnos con el creador de una manera muy increíble. Y es costumbre en la Hasidut de Breslev siempre escuchar música, colocar música, reírse, etcétera. Eso nos lleva y nos conecta muchísimo más con Hashem. Bueno, Rabotai. El... ¿Cómo? Sí, claro, claro. Wow, gracias, gracias. Gracias, querido. Todo lo mejor para ti, para ustedes, para todos también. Todo lo mejor. Rabotai, qué lindo Jorge se atrevió, subió nuestro primer, ¿cómo lo diríamos? Eh, Nuestro Bicurín. ¿Ah? Eso. Subió, habló. Quiero hacerlo así de manera interactiva, como ya sé las personas que suben, ya las conozco. Entonces a las personas que conozco voy a subirlas para que quieran hablar, etcétera. Porque sé que no van a venir a fastidiar, a echar a perder lo que queremos hacer. Y no es la idea tampoco. Bueno, dice el Sipur de hoy un anecdotario hasídico que escribió el rabí Yonah Blistein, Seher Sadil Ibrahá, el cual tuve el honor de conocerlo en Venezuela, en Caracas. Escribió lo siguiente, tiene por título ¿Qué aprendió una simple mujer del libro de oraciones? ¿Qué aprendió esta mujer? Una anécdota parecida a la que se relató la semana pasada, escribe el rabino Yonah Blistein, se encuentra también sobre el Sadik Rabbi Haim Halberstam de Tzand, Seher Sadil Ibrahá. A la habitación del Rebbe de Tzand entró una mujer adolorida que comenzó a relatarle al rabí sus amargos dolores y sus problemas. El rabí intentó consolarla, como solía hacer, diciéndole, ten emuná y Hashem te salvará. Ten emuná y Hashem te dará refuah shelema. Ten emuná y Hashem te dará la parnasá. Ten emuná y Hashem te dará todo lo que falte en tu vida. Santo rabí, exclamó la mujer, exclamó. Es cierto que soy una mujer
soy una simple mujer, pero yo rezo todas las mañanas y en mi libro de oraciones está escrito que Hashem primero salvó a Israel en el Mar Rojo y solo después dice que los judíos creyeron en Hashem. Así dice. Eso le decía la mujer al Rab. Al escuchar las palabras de la sufrida mujer, el rabino se levantó de su asiento y empezó a caminar de un lado a otro muy emocionado. De repente el Rab se detuvo, dirigió su mirada a la mujer y dijo: has hablado muy bien. Akadosh Baruj Hu primero tiene que salvar y su ayuda te llegará rápidamente. Luego comentó aquel justo: jamás alguien me ganó en una discusión de Torah excepto esta mujer. ¿Qué nos quiere enseñar el rabí Yonah Blistein con este mensaje, con este sipur? Siempre les digo, meditémoslo, analicémoslo y saquemos la mejor conclusión y la mejor práctica para nuestras vidas en nuestro Abodá Hashem. Rabotai, Beamorai, muchísimas gracias por conectarse, todo lo mejor. Si tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta, alguna anécdota que quieran comentar, son bienvenidos a subir. Claro, no hay problema. Sí, ese fue Rabbi Kaduris. Seguro, seguro que sí. El hijo del rabino Kaduri salió y dijo que no era así. El rabino sí escribió Yehoshua, pero no hace referencia al personaje del cual tú estás nombrando. No hacía referencia en nada de eso. Y el hijo de él mostró la higueret, mostró la carta y no hace, él no dijo eso. Él no dijo, mira, este que yo escribí es este personaje. No dijo nada de eso. Eso fueron ya otras personas muy malintencionadas para desvirtualizar las palabras de este Sadik, Seher Sadil Ibrahá, para desvirtualizarlo en todos los sentidos. Sí, no es de Jabad, pero sí está Blineder, yo la voy a buscar y, y te la mando. ¿Sí? Con gusto. Haxamea. Bueno, Rabotai, muchísimas gracias por haberse conectado. Todo lo mejor. Bedrat Hashem, mañana vamos a estudiar la Parashá Hashabua. Un fuerte abrazo, pásenla bien, cuídense por favor y todo lo mejor. Muchísimas gracias.